Bueno, voy a hablaros de un libro que no tengo físicamente en mis manos porque he leído la versión digital. Se trata del libro de Slavoj Žižek titulado Pandemic, COVID-19 Shakes the World, que se publicó, bueno, cuando estaba la pandemia tomando la proporción gigantesca que luego ha tomado, es decir, cuando apenas estaba iniciándose toda esa dimensión global y planetaria. Slavoj Žižek ya estaba escribiendo y meditando sobre esta cuestión, asuntos sobre el que han escrito pues una cantidad de filósofos, de intelectuales y de pensadores, y que ha dado lugar a distintas recopilaciones de este tipo de textos. Por ejemplo, ese libro que está en línea que se llama Sopa de Wuhan, título realmente funesto, y una serie también de antologías que han aparecido y que seguramente conocéis. Como sabéis, pensadores como Byung-Chul Han, Judith Butler, Paul Preciado, David Harvey, Giorgio Agamben, el semiólogo español Jorge Lozano, han escrito sobre el impacto, las consecuencias, el qué es lo que está suponiendo como transformación de nuestro mundo el COVID y también el confinamiento y las medidas sanitarias, políticas, ideológicas que están siendo tomadas. Bueno, el libro de Slavoj Žižek, Pandemic, COVID-19 Shakes the World, eh, ha sido traducido a la carrera, como era lógico, y ha aparecido también en la versión para Kindle hace unos días, y la semana próxima, el 20, estará en las librerías en la traducción de la editorial Anagrama. Bueno, como es un libro que ya leí, como dije, cuando apareció y ya lo conozco, pues me parecía tal vez interesante hacer una aproximación a él o contar o sugerir algunas cosas al respecto de un pensador, Slavoj Žižek, del que, como sabéis, pues he tomado en muchas ocasiones elementos materiales y que es para mí pues una fuente de inspiración y de discusión continua. Tanto es así que dediqué un pequeño libro publicado en la editorial de Infraleves del CENDEAC a la visita durante unos días hace no muchos años de Slavoj Žižek a Madrid, y se titula 3 días en las redes con Slavoj Žižek, and so on, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, ese etcétera tendríamos que desplegarlo en torno a este libro breve, un escrito de urgencia, no por ello menos interesante, que comienza con la fórmula Noli me tangere, bueno, con Juan 20:17, donde se habla de nada me toca, es decir, la cuestión del espíritu del amor y también la resurrección, pero sobre todo el enigma y el milagro, y también esa esperanza que sí se advierte que surge en el distanciamiento corpóreo, y cómo se va a poder tal vez fortalecer la intensidad de nuestro vínculo con los demás. Slavoj Žižek está pensando la catástrofe en curso y se plantea la pregunta de si aprenderemos algo de ellos, y contesta: aprenderemos algo de esta situación, y señala que duda mucho que la epidemia nos haga más sabios. Lo cierto es que el virus romperá y ya ha roto los cimientos de nuestra vida. No hay, apunta Žižek, vuelta a la normalidad. La nueva normalidad, ese término que repite constantemente el presidente del gobierno en nuestro país, la nueva normalidad tendrá que ser construida sobre las ruinas de nuestras viejas vidas. Eh, Comienza hablando de Li Wenliang, bueno, uno de los que descubrió el COVID y la epidemia en curso, y cómo fue censurado y cómo muere, y sobre todo las reacciones que se dieron en China, ¿no? Es decir, el Estado controlando los rumores para evitar el pánico, y sobre todo esa idea de la actuación militar en China, y cómo en cierta medida parecía como que se iba afianzando la idea de que se necesita un Estado fuerte en tiempos de epidemias, y sobre todo planteaba la pregunta de si nos imaginábamos las mismas medidas que se tomaron en China, por ejemplo, en los Estados Unidos, y cómo esas medidas que ahora nos parecen comunistas tendrán que ser consideradas, piensa Žižek, a nivel mundial. La epidemia del COVID es para él una versión invertida de la Guerra de los Mundos de Wells, pero que tiene que ver sobre todo con nuestro mundo global como un mundo
interconectado. Va a insistir mucho en la cuestión de estamos todos en el mismo barco, aquella frase de Martin Luther King, puede que todos hayamos venido en barcos diferentes, pero ahora estamos en el mismo barco. Lo cierto es que estamos cansados, confinados. Eso le lleva a recuperar la noción de sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, es decir, cómo nos encontramos más allá del Fordismo, como sujetos autónomos y autoexplotados, como sujetos unos entregados a los cuidados, como serían todo el personal del ámbito médico, y otros como precarios tras el personal computer en casa, con todo ese rollo de la creatividad en un trabajo agotador, que es el trabajo de los equipos creativos, es decir, en una situación de hiperexplotación. En cierta medida se ha producido lo que Sebastian Junger llamó en el 97 la tormenta perfecta, y sobre todo esa tormenta perfecta se ha desatado en Europa, donde el estancamiento económico y la enorme dependencia de otros países ha hecho que se produzca una situación realmente de extraordinario abismo y de crisis absoluta. También él marca cómo justamente en este momento se está produciendo toda esa violencia contra los sirios por parte de Putin y de Erdogan. Él crea la palabra putogan, de esa mezcla de Putin y de Erdogan, en un momento en el que Zizek, con su absoluto carácter brillante en los juegos de palabras, dice que podíamos emplear la frase bienvenidos al desierto de lo viral. Habría que recordar que él escribió un libro publicado en verso en el año 2002, vinculado con el atentado del 11 de septiembre del 2001, que se titulaba Welcome to the Desert of the Real, bienvenidos al desierto de lo real, la famosa frase de Baudrillard retomado en Matrix de los Wachowski, ¿no? Y estamos en la época de la epidemia, de los virus ideológicos, del despliegue de las fake news, de las noticias falsas, de la paranoia generalizada y también de las explosiones de racismo. Zizek propone otros virus ideológicos, tal vez mucho más beneficiosos, y que dice ojalá nos infecten. Por ejemplo, el virus de pensar una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-nación, una sociedad que se actualiza en las formas de la solidaridad y la cooperación mundial. Plantea también la cuestión de si tal vez, como algunos dicen, la pandemia del COVID vaya a suponer la caída del régimen comunista en China, y también puede llevar a reinventar el comunismo basado en la confianza en el pueblo y en la ciencia. Retoma la película Kill Bill y sobre todo aquel golpe que da Beatrix al malvado Bill, el golpe de la técnica del corazón explosivo, que tal vez es un golpe que ha recibido en esta pandemia el capitalismo mundial. Esto es una señal de que no podemos seguir como hasta ahora y que se necesita un cambio radical. Zizek habla de la necesidad de confiar en la Organización Mundial de la Salud y la necesidad de darle un poder o darle más poder ejecutivo. El texto de Zizek se escribe antes de acontecimientos de este vértigo y de esta aceleración que se ha producido y de esta caída de las fichas ideológicas del dominó que han ido produciéndose en todos los países del mundo, desde los negacionistas que venían a decir que, bueno, que eso era una cosa en China, que no nos iba a pasar a nosotros, que sería aquí un mero catarro, un resfriado, aquellos que no tuvieron que tomar medidas y luego las tuvieron que tomar de la forma más precipitada, como ha sucedido en la Gran Bretaña de Boris Johnson, o también como ha sucedido con todos los delirios y demencias que ha seguido el presidente Donald Trump. Y evidentemente cuando está hablando aquí de darle más poder ejecutivo a la Organización Mundial de la Salud, todavía Zizek no había podido conocer los ataques y la desconsideración y sobre todo la retirada de fondos que Trump propone para la Organización Mundial de la Salud. Todavía no había caído Bernie Sanders, por eso habla todavía con cierto optimismo de su campaña y carrera presidencial. Lo que sí propone es evidente, es una necesidad de reforzar la atención médica global, sobre todo porque hay más catástrofes en el horizonte, sequías, oleadas de calor, tormentas masivas, y también en una época en la que los virus retornan a su dimensión original. Estábamos hablando en los últimos tiempos mucho de virus digitales y de repente ahora estamos hablando de infecciones, de pandemias, en una época de animismo capitalista en las que no se paraba de hablar de los mercados que se ponen nerviosos, pero también una época en la que se va a poner fin a ciertas formas de comportamiento, como sería, para él dice, la imagen tan poderosa de los pasajeros atrapados en los grandes cruceros que no les dejaban desembarcar y que era
toda esa obscenidad de los ricos que evidentemente va a ir desapareciendo. Dice Zizek que los parques de atracciones se están convirtiendo en ciudades fantasma y que no puede imaginar un lugar más aburrido y estúpido que Disney World. Y evidentemente en nuestro mundo, que era el mundo turistificado, de la tematización, de los parques temáticos, del entretenimiento estructuralmente aburrido, está llamado a desaparecer. Zizek retoma las teorías o la forma en la que la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross analiza las 5 etapas y las reacciones que tenemos ante una enfermedad terminal en su libro sobre la muerte y los moribundos. Dice que esas etapas son negación, ira, negociación, depresión y finalmente aceptación, es decir, negación. Uno simplemente se niega a aceptar el hecho como esto no me puede estar sucediendo o no me puede estar sucediendo a mí. La ira, que explota cuando ya no podemos negar el hecho, es decir, ¿cómo puede sucederme esto a mí? La negociación, la esperanza de que podemos tener alguna manera de posponer o disminuir el hecho, la depresión, la desinversión libidinal, y finalmente la aceptación, la idea de no puedo luchar contra ello y por tanto tengo que prepararme. Y esta dimensión de estas 5 etapas, ¿no?, de la negociación, de la ira, de la negociación, de la depresión y la aceptación, también tienen que ver con este acontecimiento traumático de la pandemia, ¿no? Y también cómo afecta al control de nuestras vidas y al control digital de nuestras vidas. Citando un pasaje concreto, dice: y no es así también como estamos tratando con la epidemia del coronavirus que explotó a finales del 2019. Primero hubo una negación, no está pasando nada grave, algunos individuos irresponsables están sembrando el pánico, luego la ira, generalmente de forma racista o antiestatal, con la idea de que los chinos son sucios y culpables y nuestro Estado no es eficiente. Luego vino la negociación, como en el OK hay algunas víctimas, pero es menos grave que la SARS y podemos limitar el daño. Y luego, si esto no funcionó, surge la depresión, no nos engañemos, estamos todos condenados. Y luego la pregunta de cómo lo aceptaríamos. Y es un hecho extraño que estas epidemias muestran un rasgo común con la última ronda, dice, de protestas sociales, como las de Francia o Hong Kong. No explotan y luego se esfuman, sino que se quedan ahí y simplemente persisten, trayendo un miedo y una fragilidad permanente en nuestras vidas, como una especie de cronificación, una cronificación de una dimensión de ira que se estabiliza y que puede tener sus rebrotes, como también tiene rebrotes la propia epidemia. Lo que deberíamos aceptar, advierte Zizek, con lo que deberíamos reconciliarnos, es que hay una subcapa de la vida, la no muerta estúpidamente repetitiva, la presexual vida de los virus, que siempre estuvo allí y que siempre estará con nosotros como una sombra oscura, planteando una amenaza a nuestra propia supervivencia, explotando cuando menos lo esperamos. Y a un nivel aún más general, las epidemias virales nos recuerdan la última contingencia y el sinsentido de nuestras vidas. No importa cuán magníficamente esté construido nuestro espíritu, nosotros, la humanidad, creemos que una estúpida contingencia natural, como un virus o un asteroide, puede acabar con todo, sin mencionar la lección de la ecología, que es que nosotros, la humanidad, también podemos contribuir sin saberlo a este fin, es decir, que la humanidad es el virus gigantesco del planeta. La cuestión que a Zizek le interesa es también plantear dónde terminan los datos sobre la pandemia y dónde comienza la ideología. Hay una paradoja en juego. Cuanto más conectado está nuestro mundo, más un desastre local puede desencadenar un miedo global y eventualmente una catástrofe. Una cosa en el pasaje, en mi opinión, decisivo del libro es segura. El aislamiento por sí solo, la construcción de nuevos muros y más cuarentenas no hará el trabajo. Se necesita una solidaridad total e incondicional y una respuesta condicionada a nivel mundial, una nueva forma de lo que una vez se llamó comunismo. Si no orientamos nuestros esfuerzos en esta dirección, entonces Wuhan hoy puede ser la típica ciudad de nuestro futuro. Muchas distopías ya imaginan un futuro similar. Nos quedamos en casa, trabajamos en nuestros ordenadores, nos comunicamos por videoconferencia, hacemos ejercicio en una máquina en la esquina de nuestra oficina en casa, ocasionalmente nos masturbamos delante de la pantalla que nuestro sexo dura y conseguimos comida por entrega sin ver nunca a otros seres humanos en persona. Y esta sería esta dimensión de un confinamiento o de una distopía del confinamiento, diría yo, jugando del confitamiento, de estar todo el día en una cocción, del perpetuo día de la marmota. Hay justamente cuando hace estas consideraciones algo que es llamativo y es como Zizek confiesa que ha soñado con visitar Wuhan.
y visitar esas avenidas y esa ciudad vacía como un espacio de la nueva melancolía que le lleva a recordar la película La hora final, On the Beach, del año 1959, es decir, la ciudad con la mayor parte de la población aniquilada, pero sin grandes destrucciones. Y sobre todo esa dimensión de una época en la que todo parece que ha muerto y en la que ya no podemos entregarnos a un goce sin obstáculos, a una especie de Gelassenheit, una serenidad liberadora en el sentido heideggeriano. Y también habla de cómo ante estos sucesos tremendos no dejamos de escuchar las llamadas a resistir al pánico. Pero ese resistir al pánico es parte de la propia política del pánico y también de las reacciones fóbicas y delirantes, como la desaparición de los rollos de papel higiénico en los primeros días de la notificación de los efectos de la pandemia. Dirá Zizek que la epidemia de coronavirus no solo señala el límite de la globalización del mercado, sino también el límite del populismo nacionalista que está articulado en la plena soberanía de los estados. Se acabó lo de America First, es decir, América lo primero, ya que América solo puede salvarse mediante la colaboración mundial. No soy, dice Zizek, un utópico con esto, no apelo a una solidaridad idealizada entre las personas, sino en realidad a una necesidad de lo que llama la reinvención del comunismo o un comunismo reinventado. Uno de los capítulos en juegos, porque todos los títulos de los capítulos son juegos realmente lúcidos, ¿no? Se titula Vigilar y castigar y pone sí, por favor. Es decir, ¿cuál es el papel del control? Pensemos en el cierre de Italia o el confinamiento en Italia y también la pregunta de si China es nuestro futuro. En este capítulo revisa las posiciones que tomó Agamben y que le llevaron a ser tan flagelado, ¿no? Es decir, reaccionó Agamben a la epidemia del coronavirus de una manera radicalmente diferente a la mayoría de los comentaristas. Deploró a Agamben las frenéticas, irracionales, según él, y absolutamente injustificadas medidas de emergencia adoptadas para una supuesta epidemia de coronavirus, que es solo o que sería solo una versión de la gripe, y preguntó por qué los medios de comunicación y las autoridades hacen todo lo posible por crear un clima de pánico, provocando así un verdadero estado de excepción, con severas limitaciones de movimientos y la suspensión de la vida cotidiana y las actividades laborales para regiones enteras. Bueno, indudablemente Agamben no estaba haciendo otra cosa que continuar sus ya largas reflexiones sobre el estado de excepción en esa línea post-Carl Smith, es decir, el estado de excepción como paradigma normal de gobierno. Las cuarentenas, apunta Zizek, y las medidas similares, por supuesto, limitan nuestra libertad y se necesitan, según el nuevo Julian Assange, para sacar a la luz sus posibles usos indebidos. Pero la amenaza de infección viral también dio un tremendo impulso a nuevas formas de solidaridad local y mundial, además de dejar clara la necesidad de control sobre el propio poder. La gente tiene razón en responsabilidad, según Zizek, al poder del Estado. Tienes el poder ahora, muestra que lo puedes hacer. El reto al que se enfrenta Europa es demostrar que lo que hizo China puede hacerse de forma más transparente y democrática. Y sobre todo, cómo poder vivir con el virus sin caer en una especie de planteamiento de, bueno, lo aplazamos todo y ya lo haremos más adelante, como dice Zizek, que conferencias que tenía para este periodo del confinamiento ya están planteadas para que se puedan hacer en septiembre. Es decir, ¿qué es esto de la nueva normalidad? El problema es, dice Zizek, que aunque la vida vuelva a la normalidad, no será la misma normalidad que antes del brote de la pandemia. Las cosas a las que estamos acostumbradas como parte de nuestra vida ordinaria ya no se darán por sentadas. Tendremos que aprender a vivir una vida mucho más frágil, con amenazas constantes. Tendremos que cambiar toda nuestra postura ante la vida, ante nuestra existencia, como seres vivos, entre otras formas de vida. En otras palabras, si entendemos filosofía como el nombre de nuestra orientación básica en la vida, tendremos que experimentar una verdadera revolución filosófica. Y me parece que esto es una cuestión importante, es decir, plantea la necesidad de una reformulación filosófica del modo en el que vivimos y da una opción y compromete y obliga, impulsa a la filosofía, y no solamente a la filosofía profesional, a dar cuenta de la dimensión mundana y de la comprensión del mundo a través de planteamientos filosóficos que nos obliguen a establecer formas de orientación básicas en la vida.
y sobre todo teniendo en cuenta estos virus que no están ni vivos ni muertos en el sentido habitual de los términos, sino que son, dice, como muertos vivientes y son el impulso a replicarse y también son lo parasitario. En una época la nuestra de los memes, en el sentido de Richard Dawkins, de los virus de la mente, lo que tenemos también que pensar es qué es hoy estar infectado y cómo podríamos crear un mundo que no estuviera sometido meramente a las dimensiones del pánico. Tal vez, dice Zizek, lo más perturbador que aprendemos de la actual epidemia viral es que cuando la naturaleza nos ataca con virus, en cierto modo nos está enviando nuestro propio mensaje, y el mensaje es el siguiente: lo que me hiciste a mí, ahora te lo estoy haciendo a ti. Otro capítulo se titula ¿Es la barbarie con rostro humano nuestro destino? Y ahí también, igual que dice que ha tenido el sueño de visitar Wuhan, dice que a veces se sorprende al desear contraer el virus. De esta manera dice al menos la incertidumbre se acabaría. Y una clara señal de cómo mi necesidad está creciendo es cómo se relaciona con sus sueños. Hasta hace una semana, dice, esperaba ansiosamente la noche, por fin podría escaparse a dormir y olvidarse de los miedos de la vida diaria, y ahora es casi lo contrario. Dice Sisek que tiene miedo de dormirse, ya que las pesadillas le persiguen en los sueños y le despiertan en pánico, y son pesadillas sobre la realidad que le espera. Y esta cuestión de la dificultad para dormir y las pesadillas es una cuestión que se ha hablado mucho como una dificultad y trastorno del sueño que están ocasionados en este tiempo de la pandemia. Pero eso le lleva a pensar la necesidad de cambios radicales, es decir, se ha producido lo inesperado, lo imposible, el mundo como lo conocíamos ha dejado de girar y estamos encerrados y con una conciencia de que el futuro es incierto. Estamos como en aquella dimensión del ingirum imus noctet consumimur igni, giramos en torno al fuego y nos consume el miedo. ¿Y cómo, pregunta Zizek, podemos evitar lo peor? Y sobre todo cuando él teme a lo que llama la barbarie con rostro humano, es decir, esa política generada a partir de medidas aplicadas en función de las opiniones de los expertos y por tanto legitimadas científicamente. Una premisa básica de nuestra ética es la del cuidado de nuestros ancianos y de los débiles. Y sin embargo proliferan los discursos y las dimensiones de la política que apelan a que no pasaría nada si los abandonáramos. Italia ya anunció que si las cosas empeoran, los mayores de 80 años o con otras enfermedades graves serían dejados de lado para que fallecieran. Es un pasaje del libro de el COVID-19 de la pandemia de Zizek que en realidad se podría matizar porque no es exactamente así como se formuló. En cualquier caso es la ideología de la supervivencia del más fuerte y dice Zizek, así que respetuosamente no estoy de acuerdo con George Agamben que ve en la crisis actual una señal de que nuestra sociedad ya no cree en nada más que en la nuda vida. Es evidente que los italianos están dispuestos a sacrificar prácticamente todo, las condiciones normales de vida, las relaciones sociales, el trabajo, incluso las amistades, los afectos y las convicciones religiosas y políticas ante el peligro de caer enfermos. La nuda vida y el miedo a perderla no es algo que una a los hombres, sino que los ciega y separa. Las cosas, dice Zizek, son mucho más ambiguas. También las une mantener una distancia corpórea, es mostrar respeto, porque yo también puedo ser portador de un virus. Dice, mis hijos, dice Zizek, me evitan ahora porque tienen miedo de que me contagien. Lo que para ellos es una enfermedad pasajera puede ser mortal para mí. Y dice que si en la Guerra Fría la regla de supervivencia era la destrucción mutua asegurada, ahora es otra, que sería la distancia mutuamente asegurada. Y ahí es donde también habla de esa, podemos decir, ética o filosofía del cuidado, pero también de las personas que pasan de todo y se comportan mal y generan peligro, y sobre todo cómo hay un enfoque que es el enfoque de imponer una especie de ética de la responsabilidad individual, dejando de lado que cambiar el sistema supone decisiones colectivas y enfoques económicos y sociales. Es decir, la lucha contra el coronavirus solo puede ser combatida junto con la lucha contra las mistificaciones ideológicas, además de como parte de una lucha ecológica general. Bueno, ahí nos recuerda a posiciones verdaderamente egoístas como Donald Trump queriendo hacerse con la vacuna de CureVac de la empresa alemana solo para los norteamericanos y sobre todo con esa idea de también de cómo incluso las posiciones de Trump y de otros tienen que ver hoy con cómo han tenido que ir modificando sus posiciones para
darse cuenta que tienen que crear una especie de dimensión extrañísima del comunismo y una necesidad de participar como si fuera lo que llamaríamos un comunismo de guerra. Como dice el refrán, advierte Zizek, en una crisis todos somos socialistas, incluso Trump. Está considerando una forma de ingreso básico universal, un cheque de $1.000 para cada ciudadano adulto, y se gastarán billones violando todas las reglas convencionales del mercado. Pero sigue sin estar claro cómo ocurrirá, dónde y para quién. ¿Será este socialismo, dice Zizek, forzado, el socialismo para los ricos, como lo fue el rescate de los bancos en la crisis económica y financiera del 2008, mientras millones de personas comunes y corrientes perdieron sus pequeños ahorros? ¿Se reducirá la epidemia a otro capítulo de la historia de lo que llama Naomi Klein el capitalismo del desastre, o surgirá un nuevo orden más equilibrado pero también más modesto? Todo el mundo dice hoy que tendremos que cambiar nuestro sistema social y económico, pero como Thomas Piketty señaló en un reciente comentario en el Nouvel Observateur, lo que realmente importa es cómo lo cambiamos, en qué dirección y qué medidas son necesarias. Una idea común que circula ahora es que ya que estamos todos juntos en esta crisis, debemos olvidarnos de la política y trabajar al unísono para salvarnos. Y esta noción, dice Zizek, es falsa. La verdadera política es necesaria ahora y las decisiones sobre la solidaridad son eminentemente políticas. El siguiente capítulo se titula Comunismo o barbarie, así de simple, y ahí, Zizek lo que hace es metacomentarse, hablando de cómo ha recibido o ha sido objeto de burlas por parte de Byung-Chul Han o de Alain Badiou y de otros muchos por proponer una salida o solución comunista en el tiempo de la pandemia. Y sobre todo cómo, en esta situación de aislamiento forzoso parecería que lo que tendiera a plantearse sería una especie de apoliticismo de la sobrevivencia. Sin embargo, él dice que está mucho más de acuerdo con Catherine Malabou, que escribió que una época, una suspensión, un paréntesis de socialidad es a veces el único acceso a la alteridad, una manera de sentirse cerca de todas las personas aisladas en la Tierra. Y esa es la razón de tratar de ser lo más solitario posible y lo más solidario posible en mi soledad. Y esta es una idea, dice Zizek, profundamente cristiana, la idea de Cristo en la cruz, la soledad, y el estar abandonado, o también compara ahí esta cuestión de esta idea de Cristo en la cruz con Assange, Julian Assange en su celda, cuando también advierte que todos somos ahora como Assange, es decir, todos estamos sometidos a los abusos de poder. Sin duda lo que es cierto es que lo imposible está ocurriendo, como por ejemplo Boris Johnson, que ha nacionalizado temporalmente los ferrocarriles británicos. Nuestra situación actual es, y en eso insiste una y otra vez en este pequeño libro Zizek, profundamente política, y nos enfrentamos a opciones radicales. Opciones radicales que no pueden ser la de los sacrificios que plantea Trump o el vicegobernador de Texas cuando habla de abandonar a los abuelos y pedirles que hagan su último sacrificio, donde, sobre todo con esa idea de que cerrar y confinarse supone que la cura es peor que la enfermedad porque enfermaríamos al destruirse completamente la economía. Dice que esto es comparable al gobierno de Ceausescu cuando no aceptaba a los jubilados en los hospitales porque en realidad ya eran inútiles para la sociedad. Deberíamos, dice Zizek, seguir a Kant, que escribió con respecto a la ley del Estado lo siguiente: obedece, pero piensa, mantén la libertad de pensamiento. Hoy necesitamos más que nunca lo que Kant llamó el uso público de la razón. Y aquí es donde Zizek dice entra en juego su noción de comunismo, no como un oscuro sueño, sino simplemente como un nombre para lo que ya está sucediendo. Esto es, medidas que ya están siendo consideradas e incluso parcialmente aplicadas. No es una visión de un futuro brillante, sino más bien de un comunismo de desastre como antídoto del capitalismo de desastre. El Estado, dice, no solo debe asumir un papel mucho más activo, organizando la producción de cosas que se necesitan urgentemente como máscaras, equipos de prueba y respiradores, secuestrando o nacionalizando hoteles y otros centros turísticos, organizando el mínimo de supervivencia de todos los nuevos desempleados y así sucesivamente, haciendo todo esto abandonando los mecanismos del mercado.
Pensemos en los millones de personas, como los de la industria turística, cuyos empleos se perderán, al menos por un tiempo, y ya no tendrán sentido. Su destino no puede dejarse en manos de meros mecanismos de mercado o de estímulos puntuales. Y no olvidemos que los refugiados siguen queriendo entrar en Europa, aunque sea difícil comprender su nivel de desesperación de entrar en un territorio bloqueado por una epidemia y dejando aparentemente de ser un destino atractivo. Alenka Supancic, dice Zizek, recientemente releyó el texto de Maurice Blanchot de la era de la Guerra Fría sobre el miedo a la autodestrucción nuclear de la humanidad. Blanchot mostraba cómo nuestro desesperado deseo de sobrevivir no implica la postura de olvídate de los cambios, mantengamos a salvo el estado de cosas existentes, salvemos nuestras simples vidas. De hecho, lo contrario es cierto. Es a través de nuestro esfuerzo por salvar a la humanidad de la autodestrucción que estamos creando una nueva humanidad. Solo a través de esta amenaza mortal podemos imaginar una humanidad unificada. El libro termina ahí, aunque incluye un apéndice que se titula Dos cartas útiles de amigos, en las que habla de la estructura de vida y de la manera estable y significativa, y dice que un periodista alemán de Die Welt me describió en un correo electrónico la nueva postura hacia la vida que está surgiendo. Y dice así: realmente puedo sentir algo heroico en esta nueva ética, también el periodismo. Todo el mundo trabaja día y noche, desde la oficina en casa, haciendo videoconferencias y cuidando a los niños o escolarizándolos al mismo tiempo. Pero nadie pregunta por qué lo hace, porque ya no es más el de me dan dinero y puedo ir de vacaciones, etcétera, ya que nadie sabe si volverá a haber vacaciones y si habrá dinero. Es la idea de un mundo en el que tienes un piso, lo básico como la comida, etcétera, el amor de los demás y una tarea que realmente importa, ahora más que nunca. La idea de que uno necesita más parece irreal ahora. No puedo imaginar, dice Zizek, una mejor descripción de lo que uno debería llamar descaradamente una vida decente, no alienada, y espero que algo de estas actitudes sobreviva cuando esta epidemia pase. Tal vez lo que está ahí en cierto sentido, Zizek planteando en este comunismo del desastre, es volver a pensar la cuestión del menos es más en una dinámica diferente, subrayando que tal vez menos es suficiente, pero sobre todo obligándonos no a minorizarnos, reducirnos o anularnos en el agotamiento absoluto de esta repetición de lo siempre igual o en esta pura zombificación, es decir, en este estar constantemente en las pantallas o caminando como si fuéramos zombies o pura moral gregaria del rebaño, es decir, en un poder pastoral que finalmente nos abre las puertas, en esta dinámica de la desescalada hacia la nueva normalidad, sino realmente si somos capaces de pensar filosófica y políticamente el mundo que queremos y sobre todo comprender las dimensiones catastróficas y víricas que están surgiendo y que nosotros mismos también estamos provocando. Como digo, un libro breve, pero no por breve menos interesante, de Slavoj Zizek, también un ejemplo de su actitud de pensar lo que pasa y nos pasa, y también de mostrarnos sus miedos y pesadillas, y sobre todo obligarnos a recorrer sin pena ni miedo, ¿no? Pero también sin melancolía ni optimismo, vamos así, happycrático o de una felicidad idiota, este mundo que sin duda es un mundo de un horizonte preocupante y oscuro.